Universidad Nacional se encuentran protestando? Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional, ¿sí? Estamos protestando, en este momento, ¿sí? Crucial de las universidades públicas, ya que este régimen fascista, el régimen... Colombia ha vivido décadas de reformas que han marcado su historia. Desde el gobierno de Álvaro Uribe, con su modelo de seguridad democrática y sus cambios en la salud y el trabajo, el país entró en una nueva etapa. De la misma manera también lo podemos quitar. Las políticas de privatización y flexibilización laboral prometieron crecimiento, pero lo que dejaron fue profundas heridas en el pueblo trabajador. Furia se tomó ayer la carrera séptima en Bogotá. Cuando terminaba la marcha de conmemoración del 1 de mayo, decenas de manifestantes con papas bomba, piedras y trozos de alcantarilla atacaron a la policía. La historia de las reformas en Colombia ha sido un camino de luchas, poder y resistencia. Desde inicios del siglo XXI, cada gobierno ha marcado su huella en las políticas que definen la vida de millones de ciudadanos. Pero, ¿qué ha cambiado realmente? A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Le quitó a los del SENA, a los aprendices del SENA, el salario que recibían como salario mínimo durante su práctica y todas las prestaciones, y es lo que ahora se quiere recuperar. La dignidad del trabajo, él impuso los contratos a término fijo, los contratos de prestación de servicios, por obra labor, y por obra labor aparece en el contrato los médicos. Escuchen bien, los médicos que nos salvaron en la pandemia tienen contrato por obra labor. Pues digamos que mucha desigualdad, digamos que también muchas injusticias, muertes, porque lastimosamente eso ha dado el gobierno de Uribe, y pues ya no quiero como ahondar más, pero pues todos sabemos que no dejó buenas cosas el gobierno de Uribe. Sencillo, cada vez han disminuido las garantías y las condiciones para que el pueblo trabajador colombiano pueda ir consiguiéndose con el sudor de su frente lo que necesita. Ya la noche empieza a las 10 de la noche, nos recortaron 3 horas. Se inventaron la famosa orden de prestación de servicio que la conocemos como PS. ¿Qué quiere decir? Que si trabajas te pagan, si no, no tienes derecho a vacaciones, si no te alcanza para pagar la seguridad social tienes que ir donde un gota a gota. Es decir, se precarizan las condiciones del trabajador y de la trabajadora colombiana, y es justamente la reclamación del pueblo colombiano para que se adelante el debate de la reforma laboral presentada por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Ordené la militarización de Bogotá, y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decretó toque de queda en varias localidades y la militarización de Bogotá. Esto para garantizar la seguridad ciudadana después de los disturbios en apoyo a la huelga agraria. Con la llegada al poder de Juan Manuel Santos, la paz se convirtió en el eje principal del país. Pero las reformas continuaron con un nuevo enfoque. La ley 100 seguía intacta y la salud, en lugar de ser un derecho garantizado, seguía dependiendo de trámites interminables, burocracia y largas esperas. Legislando desde lo coyuntural, como se había vuelto costumbre en nuestro país, en el 2015, a través de una ley estatutaria, se declaró la salud como un derecho fundamental, como si la Constitución del 91 no le hubiese dado ya este mismo rango. Dicha ley también contempló procedimientos especiales, principios y elementos esenciales para impactar la prestación de los servicios. Un avance, sí, pero aún así, la salud continuaba atada a un sistema donde el lucro de las EPS seguía y sigue siendo prioridad sobre la vida de los pacientes. Colombia vuelve a agitarse. Las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que marcaron el final de 2019, se reactivaron este martes en las principales ciudades. ¡Hijo de puta! Debía ser una jornada de movilización pacífica en Colombia, pero al final acabó así, marcada de nuevo por disturbios en pleno centro de Bogotá. En el 2019, bajo el mandato de Iván Duque, el pueblo se enfrentó al denominado paquetazo,
una serie de medidas económicas que afectaban de manera directa a los trabajadores. Se encontraban en discusión reformas pensionales y laborales que en el mismo sentido impactaban de manera negativa en el pueblo colombiano, especialmente en los más vulnerables. El descontento crecía en diversos sectores de la sociedad. También crecían la desigualdad y la falta de oportunidades. La magnitud de la protesta fue tal que se comparó con el paro general del 77, al igual que las medidas represivas tomadas por sus respectivos gobiernos y las violaciones a los derechos humanos. En estos momentos, Palo Blanco es una zona de guerra. 25 de mayo. 25 de mayo 2021. Palo Blanco es una zona de guerra. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La reforma de Iván Duque intentó profundizar esos modelos, pero el pueblo dijo no, y lo dijo rotundamente. Las calles ardieron en protesta, y el proyecto fue retirado. La historia nos ha enseñado que el cambio no viene desde arriba, sino desde quienes lo exigen abajo. El 2019 y el 2021 marcaron un antes y un después. La reforma tributaria, las protestas estudiantiles y el grito de una generación que exigía un país distinto sacudieron a Colombia. La salud seguía en crisis, el trabajo era precario y el pueblo alzó la voz como nunca antes. Se escuchaba un grito de protesta. El pueblo no se rinde, carajo. El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley. El pueblo no se rinde, carajo. Vamos, pueblo, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Vamos, pueblo, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Vamos, pueblo, carajo. El pueblo no se rinde. Las movilizaciones en Manizales a favor de las reformas propuestas por el gobierno actual lograron agrupar a diferentes sectores sociales, líderes sindicales, agremiaciones, estudiantado, trabajadores del sector salud, campesinos, líderes y lideresas ambientales, mujeres, la minga indígena, su alto gobierno. El pueblo se ha pronunciado y ha demostrado que está dispuesto a volver a las calles hasta que permitan el desarrollo y cumplimiento del plan de gobierno que el pueblo mismo eligió. Yo que he trabajado toda mi vida como independiente, con los contratos de prestación de servicio que son una incertidumbre siempre, pues hombre, es un beneficio para mí como trabajador independiente el poder acceder a un contrato con más garantías, con una prima que nunca recibe una prima, con los beneficios que tiene este tipo de contratación. No, pues imagínense, para poder trabajar y para poder acceder al trabajo me toca pagar antes de comenzar a trabajar. Entonces, pues ya podrá imaginarse cómo eso ha atropellado de cierta manera también el acceso al empleo y a lo económico, ¿no? Pagan las noches, no porque ustedes son de prestación de servicios. Les pagan los dominicales y los festivos, no porque son prestación de servicios. ¿Por qué estamos luchando? Porque el trabajo sea remunerado en su justa medida. Tampoco estamos diciendo que al que no trabaje se le pague, no, pero aquellos que trabajan, que trasnochan, que prestan muchos servicios básicos para la sociedad colombiana, tienen el derecho de recibir sus condiciones laborales plenas. Y aquellos que se están enriqueciendo con la mano de obra de esas trabajadoras y de esos trabajadores tienen el deber de garantizar esas condiciones laborales. ¿Ustedes creen que los dueños de una clínica privada tienen que ir a hacer 3, 4 o 5 noches en la semana para sacarse menos de 2 salarios mínimos? No, están obteniendo sus grandes ganancias a partir del deterioro de esas auxiliares.
de esos camilleros, de esos vigilantes, pero así lo podemos poner también en el sector educación. Miren el problema que hoy tenemos con las ecónomas, son aquellas mujeres, también algunos hombres que preparan los alimentos para los niños. Por favor, no alcanzan ni siquiera a reconocerles 500.000 pesos en el mes, pero su trabajo es desde tempranas horas de la mañana hasta después de la jornada. Por esa precarización es que salimos a las calles, para combatirla de manera pacífica y tranquila y con el pueblo empoderado. No se dejen engañar, están diciendo que somos perezosos, que hay que un día los niños sin alimentación escolar. Sí, puede ser un día los niños, puede ser varias jornadas de movilización que tengamos esta situación, pero estamos luchando por el futuro de esos mismos niños y por el futuro de todo el pueblo trabajador colombiano. El movimiento indígena colombiano siempre con una postura clara. Por supuesto, el desarrollo de nuestra autonomía, pero hicimos un acuerdo en el 91 para ser parte de la República. Por eso, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y con los pocos recursos que podemos recoger, hoy viene una comisión de casi 500 indígenas de 11 municipios del departamento de Caldas agrupados en el CRIDE, que va a respaldar la postura de los trabajadores y trabajadoras caldenses. Hoy no venimos a pedir cosas exclusivamente para el movimiento indígena, sino a decirle al trabajador caldense, a la trabajadora caldense, no están solos. Acá está el movimiento indígena también acompañando esta lucha en las calles y también generando conciencia de unidad, conciencia de clase para combatir esta oligarquía y esta élite que tiene bastante miedo y sienten bastante amenaza cuando el pueblo colombiano despierta. Claro que sí, para mí las reformas sí van a beneficiar al pueblo y sobre todo a las nuevas personas que llegamos, a los nuevos estudiantes, a los jóvenes que estamos hoy en día luchando por todos los derechos laborales, por los derechos de los contratos de aprendizaje, por los derechos como personas para trabajar dignamente. Hay estudios científicos que demuestran que desde la implementación de la Ley 100, que es la ley que impulsó el doctor Uribe en el Senado, que transformó el sistema de salud, han muerto por enfermedades previsibles más de 1.500.000 personas. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Nacional de Salud, lo dicen estudios. Entonces que no nos vengan a decir que una reforma de la salud es una hecatombe, que no nos vengan a decir que una reforma laboral es una hecatombe, al contrario, la reforma laboral está recuperando lo que Uribe quitó, las horas extras. El presidente no está solo. Tiene en sus votantes la voz del mandato popular y la valentía para enfrentar la injusticia y la aplanadora política que ha pretendido frenar las reformas propuestas y entorpecer el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia, potencia mundial de la vida.